frasco. Es una vacuna que debe ser protegida a la luz porque se inactiva con la luz y el calor y se debe conservar entre 2 a 8 grados centígrados y ahí puede estar conservada ya más o menos 2 años, ¿sí? Ahora, una vez que yo abro el frasco de vacuna, la debo utilizar en su totalidad o si no se desecha, ¿sí? Por lo tanto, cuando por ahí cursen en neonatología van a ver que el frasco de BCG se abre cada 2 días, o sea, se juntan todos los recién nacidos y después se abre el frasco, cosa de no desechar tanta vacuna, ¿sí? Y el otro inconveniente que tenemos con vacuna BCG es que es una vacuna que la entrega, digamos, salud pública, por lo tanto, en los lugares, en los sanatorios privados, los niños salen sin que se les coloque vacuna BCG, por lo tanto deben concurrir a los hospitales. Les cuento esto porque es un riesgo que tenemos que estar atentos de aquellos que nacen en las maternidades privadas, porque a veces los padres no consideran la urgencia de colocar BCG y vuelven a los 3 días, a los 4 días, y en ese lapso puede haber contacto con algún bacilífero y se puede contagiar de Doctora, ¿sí? ¿Puede ser que suceda lo mismo con la hepatitis? La vacuna de hepatitis se la puede comprar en las farmacias, así que los sanatorios la deberían comprar, digamos, ¿sí? Pero la BCG no, ¿sí? Aquí, la hepatitis podrían comprarla en los sanatorios privados, pero BCG no, ¿sí? Así que algunos sanatorios colocan hepatitis B y otras no, ¿sí? ¿Estamos? Gracias. Esa sí se puede comprar en la farmacia, lo que te quiero avisar, ¿sí? Pero BCG no se puede comprar en farmacias. ¿Estamos? Bueno, entonces esas son las características que dijimos de la vacuna, ¿sí? Es una vacuna a bacilos vivos, acuérdense, es una multidosis, se conserva entre 2 a 8 grados centígrados, puede estar ahí 24, o sea, puede estar de 1 a 2 años conservada así. Una vez que se abre el frasco, se debe utilizar, y no más de 8 horas porque se pierde la efectividad. El calor también hace perder su efectividad y la debemos conservar de la luz, ¿sí? Generalmente nosotros le ponemos, no sé si se acuerdan, la bolsita negra del Flagyl, que es oscura, ¿sí? En esa bolsita negra del Flagyl colocamos nuestra vacuna BCG y la mantenemos en la heladera, ¿sí? Lo otro que tienen que saber es que tiene que haber una heladera especial para vacunas en todos nosotros en el servicio tenemos una vacuna que solo, una heladera, digo que solo para vacunas, y lo mismo pasa en todos los centros de salud, ¿sí? Está solamente a la temperatura, digamos, que se deben conservar las vacunas, que está entre 2 a 8 grados, y hay un termómetro que controlamos que esté a esa temperatura, porque si no la vacuna se inactiva, ¿sí? Entonces esas son las características de la vacuna BCG. Lo otro que vamos a leer un poquitito es para ver que este bacilo de Koch, ¿sí? Digamos que es el que nos produce la tuberculosis, lo que hace la vacuna BCG es evita, digamos, la diseminación linfohemática. Eso es lo que hace la vacuna, ¿sí? O sea que uno puede tener la primoinfección, ¿sí? En los pacientes, pero si está con la vacuna, lo que va a evitar es la diseminación linfohemática hacia otros órganos. ¿Estamos? Ese es el efecto que tiene la vacuna, ¿sí? Ahí donde actúa, digamos. Bueno, después de ahí está explicando más o menos
enfermedad, sí, lo que es la tuberculosis, que la habrán estudiado seguramente. Y lo importante que sepan es que cómo la colocamos. ¿Se acuerdan que al principio habíamos dicho que teníamos que tener en cuenta la colocación de la jeringa, que era en este caso a 15 grados, es intradérmica, por normativa mundial en este momento la vacuna BCG se pone en el brazo derecho, ¿sí? En la inserción inferior del deltoides. En ese triángulo que yo les había contado que se forma entre el acromión y la inserción, el vértice sería la inserción del deltoides, en ese triángulo se coloca la vacuna BCG en forma intradérmica y la dosis es 0,1 mililitro, ¿sí? Vayan anotando por las dudas que no esté la clase en plataforma, ¿sí? Bueno, ese es el lugar de colocación. Ya vimos característica de vacuna, vimos dónde actúa la vacuna y vimos cómo se coloca, ¿sí? Bueno, acá les vuelvo a repetir, entonces, que la vacuna lo que hace es reduce la diseminación hematógena al bacilo, ¿sí? No previene la primoinfección ni la enfermedad pulmonar, pero sí lo que hace es que no se disemine por la linfa y por la sangre a otros órganos de nuestro cuerpo, ¿sí? Bueno, estos son trabajos de investigación que lo que le quiero mostrar es que el sentido de por qué nosotros colocamos BCG al nacimiento, ¿sí? Porque van a ver que acá hay un estudio que dice que protege, por ejemplo, casos TBC dice protege un 74% en un caso, en otro en un 52%. Si con respecto a meningitis dice protege en un 64%, TBC diseminada 78%, TBC confirmada por laboratorio 83%, ¿sí? Ese es un trabajo. Acá hay otro trabajo que dice que protege contra la meningitis en un 100%, de todas las formas de TBC 73, ¿sí? Entonces, y hay otro trabajo también que dice, bueno, acá, el anterior, dice también que protege contra el 100% de la meningitis. Bueno, el sentido que nosotros colocamos a la BCG en el momento del nacimiento es porque tiene una alta mortalidad el recién nacido por meningitis tuberculosa, ¿sí? Entonces, ese es el criterio de por qué colocamos BCG al nacimiento, para evitar muertes por meningitis tuberculosa en los recién nacidos, ¿sí? Ese es el objetivo. ¿Estamos? Bueno, ¿cuál es la complicación común de la colocación de la vacuna en el brazo derecho? ¿Sí? Nosotros le llamamos BCG-itis, ¿sí? Y si la palabra termina en itis, significa que es un proceso inflamatorio. Entonces, si pensamos un poquito de cómo actúa nuestro sistema inmunológico, si yo estoy colocando en forma intradérmica, ¿sí?, un cuerpo extraño, en este caso un bacilo vivo, ¿cuál es la primera defensa de mi sistema inmunológico que va a actuar ahí? Estoy preguntando. A ver si entendemos un poco. La defensa innata. ¿Cuál es la defensa innata? Los mononucleares. Bueno, pero tiene un nombre eso, así muy para Los monocitos se activan. ¿Cómo? Los monocitos se activan y reclutan más células. No te escucho. Células dendríticas, macrófagos, Los monocitos se ativam e recrutam más células de la defensa e vão formar una inflamación ali. ¿Pero cómo se llama eso? Tiene un nombre eso. Está bien lo que me están diciendo, pero tiene un nombre. ¿Cómo se llama ¿El eso? nódulo de Gauss? Sí, pero sí.
pero tiene un nombre más general, digamos. ¿Cómo sería? Papo- ¿Qué tipo de Granuloma. respuesta? Uma pápula. Se produce una Forma una respuesta pápula. inmune primaria. Más o menos. Sería Inmunidad innata. la inmunidad innata, pero sería nuestra inmunidad celular, ¿sí? Inmunidad celular se llama. Ese es el nombre generalizado. Todo lo que dijeron está bien, pero se llama inmunidad celular local, ¿sí? ¿Por qué? Porque moviliza todas las células que me dijeron, macrófagos, monocitos, y va a formar la respuesta inflamatoria local con todos los pasos de un proceso inflamatorio, ¿sí? Que va a llegar, ¿sí? Como finalización, va a provocar la cicatrización, ¿sí? Independientemente que después, o sea, también en el momento, está estimulando mi inmunidad a linfocitos B y linfocitos, ¿sí? La inmunidad humoral, digamos, ¿sí? Pero en el momento en que yo coloco en forma intradérmica ese bacilo que está vivo, que está atenuado, la respuesta celular es la primera que actúa, ¿sí? Y por eso este efecto adverso que se llama BCG-itis está indicando que hay un proceso inflamatorio, ¿sí? Entonces, ¿por qué es un efecto adverso que se da en la gran mayoría de los niños? Se da en algunos más, en otros menos, pero la madre va a concurrir y les va a decir que en el lugar de la colocación de la vacuna, que es en el brazo derecho, como que está supurando, le va a decir, ¿sí? Como que sale secreción, le va a decir, ¿sí? Como que ya pasó 2 o 3 semanas y eso persiste, dice la mamá, ¿sí? Entonces, esa persistencia del proceso inflamatorio que es normal, ¿sí? Que es normal porque no todos respondemos de la misma forma. Algunos 1 semana, otros 2 semanas, otros 3 semanas, ¿sí? Entonces se llama BCG-itis y tiene la característica de que aparte de tener en el lugar de la colocación de la BCG esa supuración de líquido transparente, ¿sí? Va a tener una adenitis regional, ¿sí? Va a tener un ganglio a nivel axilar que va a estar inflamado, ¿sí? Que va a doler y va a tener esa ulceración persistente, ¿sí? A eso nosotros le llamamos BCG-itis. Y ustedes ven ahí, dice que ese efecto local se da entre 100 a 1 millón de colocación de dosis, ¿sí? Pero es muy frecuente que veamos en los niños, ¿sí? Inclusive a veces no se ve la ulceración persistente, pero sí se ve el nódulo persistente, ¿sí? Que después se va a reabsorber y va a quedar la cicatriz, ¿sí? Eso me indica que mi sistema inmunológico respondió desde el punto de vista celular y también desde el punto de vista humoral. ¿Estamos? Esa es la complicación más frecuente. Hay otras complicaciones, bueno, y cuando concurre la madre con este efecto adverso, digamos, como yo sé que es una respuesta normal, habitual, ¿sí? Lo único que hay que decirle es que tiene que hacer higiene con solución fisiológica. No se coloca ningún antiséptico, no se coloca ningún tipo de crema, ni antibiótico, ni nada. Es un proceso inflamatorio normal de mi organismo, ¿sí? No está infectado, no está nada. ¿Estamos? Entonces la indicación es higiene con fisiológico y se le explica que es un efecto normal de ulceración y de producción de secreción que pronto se va a limitar, digamos, ¿sí? Se le calma a la madre, ¿sí? Se le explica que es normal en la vacuna. ¿Estamos? En otros niños no provoca, pero en otros niños sí pueden llegar a ver, entonces hay que explicar y dejar tranquila a la mamá. ¿Estamos? Bueno, y después va a quedar la cicatriz. Siempre la vacuna, acuérdense, se coloca en brazo derecho, ¿sí? Eso ya es una normativa mundial porque antes colocábamos en el izquierdo y el derecho y no sabíamos después controlar si la cicatriz era por BCG o por qué estaba esa cicatriz ahí, ¿sí? Entonces, a partir
los últimos 20, 30 años, la vacuna se coloca en el brazo derecho, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, ¿qué otras complicaciones generales dice acá? Se da una complicación cada 700 millones de dosis, o sea que no tiene tanto efecto adverso. Bueno, dice, linfadenitis generalizada, osteitis, artritis, meningitis, hepatitis, neumonía, ¿sí? Esas son las generalizadas. Yo hasta la fecha nunca vi ninguna general, ¿sí? Sí vi una local, ¿sí? Varias locales, pero estas generales nunca he visto posvacuna BCG. ¿Estamos? Pero están descritas. Bueno, ¿qué otra cosa vamos a recordar un poquitito de la tuberculosis? ¿Se acuerdan que esta PPD era una reacción de hipersensibilidad, ¿sí? Que hacemos, digamos, para hacer diagnóstico BCG? Les quiero recordar que si el paciente, ¿sí?, el niño tiene vacunación con BCG, se debe considerar positiva con más de 15 milímetros. ¿Estamos? Bueno, esta prueba de tuberculina, ¿sí?, positiva, no es que esté infectado, ¿sí? No es que indica que hay una infección, ¿sí?, sino que hubo contacto. Eso significa. ¿Estamos? Y si el niño está vacunado, entonces, cuando mido la pápula, me debe dar más de 15 milímetros, ¿sí? La otra cosa que tenemos que aclarar, que en pediatría nosotros no hacemos, ¿sí?, el diagnóstico con la expectoración, con la baciloscopía, ¿sí?, sino que lo que hacemos es, tenemos en cuenta el criterio epidemiológico, o sea, que alguien sea tosedor en la familia, en la radiología, y después pedimos el estudio de baciloscopía, pero no por la expectoración, sino lo que hacemos es tomamos el jugo gástrico por aspiración y de ahí hacemos el cultivo del ácido alcohol resistente, ¿sí? Nosotros no podemos hacer expectoral a los niños, ¿sí?, sino que tomamos líquido gástrico por sonda y eso enviamos a cultivo. Esa es la diferencia entonces con los adultos. Bueno, y esto es para que sepamos que hay nuevos métodos diagnósticos, ¿sí? Está el IGRAS, que es la evaluación de producción de interferón gamma. Doctora, permiso, una pregunta. La reacción esa de hipersensibilidad de la PPD, ¿hasta cuánto tiempo que da 15 milímetros? No, si tiene vacunación previa de BCG, siempre te va a dar esa cantidad, esos milímetros. Sí, pero el pregunto si... que esté vacunado. No, yo estaba preguntando si cuando el niño crece por ahí con 10 años, por ahí eso disminuye o cómo es. No, la vacuna BCG te da inmunidad de por vida. No, pero el PPD. Y sí, pero si tiene la vacunación de por vida, está con respuesta inmunológica, siempre te va a dar una vez que vos midas PPD. Ah, tá. Entonces 15 milímetros siempre, entonces. Sí. Tá, gracias, doctora. El niño se puede contagiar, o vos pensás que se contagió TBC cuando puede tener los 10 años, los 12 años. El antecedente que tenga la vacuna BCG, cuando midas la PPD, tenés que tener en cuenta que tiene BCG y que la cantidad de milímetros no es la misma que si no tuviera BCG, ¿sí? ¿Estamos? Tá, gracias. Bueno, estos son los otros tipos de diagnósticos. Dijimos IGRAS, que es la producción de interferón gamma. O sea, se usa esto, la PPD, el interferón gamma, ¿sí? Después hay otro estudio que se llama, que es una técnica molecular, que es la prueba rápida XPER, ¿sí?
que también se va utilizando, o sea, se van usando todos los métodos diagnósticos. Estos son los últimos que han salido como diagnóstico para hacer TBC, digamos, ¿sí? ¿Estamos? No solo como nosotros veníamos manejando, que era el criterio epidemiológico, radiológico y la baciloscopía con la clínica, ¿sí? Bueno, está claro entonces TBC, característica de vacuna, a dónde la coloco, cuáles son sus efectos adversos locales, generales, ¿sí? Si quiero hacer diagnóstico en pediatría, cuando lean tuberculosis va a ser mucho más específico, y seguramente cuando hablen de TBC, ¿sí? El objetivo de colocar BCG al nacimiento es para evitar la muerte por meningitis tuberculosa, por eso se la coloca al nacer, ¿sí? Tiene que, digamos, salir de la maternidad con la vacuna BCG puesta, ¿sí? No se puede ir sin la BCG puesta. Por lo menos de los servicios públicos no se va a ir sin vacuna BCG, ¿sí? Siempre está disponible, no es que nos falta la vacuna, eso no es cierto, siempre está dispuesta la vacuna, ¿sí? O sea que si por ahí les dicen que no había vacuna en un centro hospitalario, estoy hablando, ¿eh? Eso es mentira porque la vacuna siempre está dispuesta, ¿estamos? Sí ocurre que los sectores privados no la tienen y entonces ahí a veces corremos el riesgo de que se pueda infectar de meningitis tuberculosa, ¿sí? ¿Estamos? Por eso cuando vean el porcentaje de vacunados van a ver que no es el 100%, ¿sí? Porque tenemos ese otro nacimiento en el grupo privado, ¿sí? Bueno, vamos a pasar ahora entonces a vacuna de hepatitis B. ¿Quedó bien claro entonces? No estaba dentro del calendario, era una vacuna que el paciente tenía que comprar para colocarse la hepatitis A y la hepatitis B, ¿sí? Y bueno, ahora está incluido en nuestro calendario nacional, es gratuita, y en este último tiempo ya cualquiera que quiera ponerse, aunque no esté en el esquema o en la edad para colocarse vacuna de hepatitis B, se la puede colocar en forma gratuita, ¿sí? Bueno, esta vacuna de hepatitis B, acá está el objetivo de que coloquemos esta vacuna de hepatitis B, era que no se quiere que haya portadores de hepatitis B y tampoco que estos pacientes sean una infección crónica y serían los pacientes que después llegarían a trasplante, ¿sí? Entonces, ese es el sentido de por qué colocamos hepatitis B al nacimiento. Bueno, acá explica la cantidad de personas, ¿viste?, que hay en el mundo, dice 2 millones de personas en el mundo infectadas, dice, ¿sí? Con riesgo de que sean portadores crónicos, que vayan después a la cirrosis y al cáncer de hígado. Entonces, por eso es, digamos, importante colocar esta vacuna de hepatitis B, ¿sí? Acá les da la estadística de Argentina, ¿sí? Esto es para que lean después más tranquilo, en todo caso, ¿sí? Está justificando de por qué tendríamos que colocar vacuna de hepatitis B, ¿sí? Bueno, acá en Argentina dice que el 2% de la población general está infectada, 0,5% de los adultos son portadores, ¿sí? La mayor prevalencia está en nosotros, los que estamos en salud, trabajando, ¿sí? Y la importancia de esta enfermedad es que se presenta de forma asintomática o con síntomas inespecíficos y los contactos, digamos, son muy altos, ¿sí? Entonces, por eso es que salió una ley, ¿sí? Acá está la ley, acá está el número de ley, y desde el año 2000
esta vacuna debe ser colocada en forma, digamos, gratuita a todos los recién nacidos dentro de las primeras 12 horas de vida. Les aclaro esto porque esta es una vacuna que está por ley escrita en nuestro país, por lo menos, y la no cumplimiento de esto es para un juicio de mala praxis, ¿sí? Entonces, debe ser colocada dentro de las primeras 12 horas de vida, o sea, va a estar cuando nace, digamos, ¿sí? Y después voy a seguir con la colocación a los 2, a los 4 y a los 6 meses, ¿sí? Entonces, esta vacuna es una vacuna a virus inactivos, o sea, virus muertos inactivos, o sea, que lo único que va a hacer es estimular mi sistema inmunológico, no va a producir o reproducir la enfermedad. La dosis es 0,5 mililitros en un niño y en el adulto va de 1 mililitro. Nosotros en pediatría usamos 0,5 mililitros y contiene 5 picogramos de bacilos inactivos, ¿sí? Esto que después dice 10 y 20 es para el adulto, que sería 1 mililitro. ¿Dónde lo coloco? Por vía intramuscular en la región anterolateral del muslo, en esa línea que iba desde la rodilla al trocánter mayor del fémur, ¿sí? En el tercio medio coloco la vía intramuscular a 90 grados, o sea, perpendicular al músculo. Se debe conservar entre 2 a 8 grados centígrados en la ladera. Y es monodosis. O sea, viene dosis individual. ¿Estamos? Bueno, ¿quiénes son las personas de riesgo, digamos, para contagiarse de hepatitis B? Por transmisión horizontal, tenemos todas aquellas personas que reciben transfusiones de sangre, plasma, hemoderivados, los que trabajamos en salud por accidentes de aguja, jeringa, contacto con sangre, ¿sí? Las personas adictas que usan jeringas y agujas contaminadas, los homo y heterosexuales, ¿sí? Porque el virus de hepatitis B está en la secreción vaginal y en el semen. Un contacto, dice acá, intrafamiliar por el uso de cepillos de dientes o afeitadoras. Y esto les explico que parece incierto, parece irrisorio esto, pero acuérdense que el virus se encuentra en la sangre. Por lo tanto, hay gente que tiene gingivitis o cuando usan las afeitadoras hay contacto con sangre y el uso, digamos, de estos elementos puede contagiarme a mí de hepatitis B, ¿sí? Parece que no pudiera ser, pero hubieron casos de este tipo de contagio, increíble, digamos, pero son ciertos. Entonces tenemos que pensar también en esa forma de contagio, ¿sí? La otra forma de contagio vertical es el contagio de la madre al hijo, digamos, ¿sí? Entonces tenemos madres infectadas, que si están infectadas en el tercer trimestre, mayor riesgo de que su recién nacido se infecte. Si la madre tiene antígeno E positivo, dice el 95% del recién nacido va a estar infectado. La cesárea, dice, no modifica la transmisión. El recién nacido va a ir a la cronicidad. El recién nacido tiene un 80-90% de infectarse. El 85-90% va a ser un portador crónico. Y acá abajo dice
la lactancia materna no está contraindicada. Entonces, ¿por qué? Pregunta, dice, ¿por qué dice que la cesárea no modifica la transmisibilidad del virus de hepatitis B? Pregunto. ¿O se le trata a la madre con un antirretroviral antes de la cesárea por las dudas? Hay contacto igual del fluido con la sangre en la incisión de la cesárea, por ahí. Si no modifica es porque el contagio se da intraútero y no durante el parto, ¿no? Pero ¿por qué dice? A ver, cambio la pregunta. Ustedes le llega una paciente que le dice, probablemente me contagié hepatitis B, ¿sí? Y ustedes le dicen, bueno, te voy a hacer una cesárea, capaz que de esa forma evito el contagio en el recién nacido. ¿Será que es cierto? No, No, doctora. durante No. la gestación que contagia al bebé. ¿Cómo? La Que es transmisión es durante vertical, la doctora, gestación canal. que ocurre el contagio. Sí, ya sé, pero ¿por qué no? Hay una respuesta que me tiene que decir, no, doctora, ¿por qué el virus está dónde? Porque está en sangre, doctora, y además no es por el canal de parto la transmisión. Claro, porque está en la sangre, ¿sí? El virus está en la sangre. Entonces, por más que ustedes hagan cesárea, el recién nacido ya estuvo en contacto con sangre materna, ¿sí? Por lo tanto, no va a poder evitar ni el parto, ni la cesárea, nada. El contacto ya hubo, ¿sí? El virus está en la sangre, ¿sí? Ya estuvo en contacto. Desde que la madre se contagió, el recién nacido ya estuvo en contacto, porque el virus está en sangre, ¿sí? Por lo tanto, aunque le hagas cesárea, no vas a evitar nada. O sea, es absurdo, ¿sí? Decir eso. ¿Estamos? Bueno, y lo otro es, vieron que le estuve leyendo los porcentajes para que vean que la gran mayoría de los recién nacidos se van a infectar, ¿sí? Si se contagió en el tercer trimestre, el recién nacido tiene riesgo de infectarse. Si se contagió en otro tiempo, el recién nacido también tiene alta posibilidad de contagiarse, ¿sí? Tiene también alta posibilidad de ser un portador crónico. ¿Estamos? ¿Sí? Y encima, ahí no dice, pero yo les aclaro, el 85-90% nace asintomático. Entonces, yo me puedo tragar ese paciente, ¿sí? Si la mamá por ahí no sabe, ¿sí? Como pasa en la mayoría de nuestras embarazadas a nivel público, ¿sí? En las cuales no se le dosa para hepatitis B, no sabemos si tuvo, si tiene hepatitis B, ¿sí? Porque eso pasa en la gran mayoría de las embarazadas de bajos recursos que asisten a los hospitales. Hay hospitales que en este momento están dosando hepatitis B, ¿sí? Pero hay hospitales que no. Y como cursan en forma sintomática, no tienen idea, ¿sí? De que si tuvieron o no. Entonces, nosotros sabemos esa situación y sabemos también que si se tenía hepatitis B, el recién nacido tiene grandes posibilidades de estar con hepatitis B, ¿sí? Pero encima nos nace asintomático. Entonces también nosotros podemos equivocarnos, ¿sí? Por eso fue esa ley del 2000 de decir, vamos a colocarle a todos los recién nacidos vacuna para tratar de evitar que sea un portador crónico. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, si uno sabe que la madre es HBS positivo en el momento previo al parto o a la cesárea, lo que corresponda, uno le va a colocar la vacuna a ese recién nacido, pero también le va a colocar ¿qué? ¿Qué le tengo que colocar? El suero. ¿Qué suero? ¿Interferón? No. ¿Qué tengo que colocar? Ya le pongo la vacuna, pero la vacuna, ¿cuánto tiempo tiene para que estimule mi sistema inmunológico? 1 mes y medio, 2 meses, le dije yo. ¿Qué tengo que colocar entonces para tratar de cortar la infección ahí
Inmunoglobulina. Inmunoglobulina específica tiene la hepatitis B, o sea, tengo que colocarle la vacuna y dentro de los 7 días, inmunoglobulina específica para hepatitis B. ¿Estamos? Ese en el caso que yo esté sabiendo el antecedente materno. ¿Estamos? ¿Sí? Y ahí Sí, me profe. voy al libro, lo que fuera. Generalmente están pegados las dosis, de lo que no siempre nos acordamos mucho. Está pegado, me fijo qué cantidad de inmunoglobulina específica de hiperinmune B, le coloco al paciente y indico la inmunoglobulina. ¿Sí? Bueno, acá está lo que estábamos hablando, ¿ves? Dice, si la madre es HBC positivo, coloco la vacuna dentro de las 12 horas de vida y dentro de los 7 días la inmunoglobulina específica. ¿Sí? Una vez que coloque esto, al mes de que yo hice el esquema completo, vieron que este chico va a nacer, yo le voy a poner la vacuna al nacimiento de hepatitis B, después le voy a colocar a los 2, a los 4 y a los 6 meses, ¿sí? Una vez que yo coloque todas las dosis, recién le voy a hacer, si quiero, un testeo para ver qué cantidad de anticuerpos tiene mi paciente, ¿sí? Y ahí les aclara que con 3 dosis de vacuna debe tener más de 10 milímetros por milímetro, ¿sí? 10 miliunidades por mililitro, ¿sí? En el caso le dio menos, por eso le está poniendo menos de 10, ¿sí? Pero si yo hice el esquema completo y hago el testeo, me tiene que dar más de 10 miliunidades por mililitro y considero yo que la vacunación fue efectiva, ¿sí? Si no es así y le da menos de 10, repito la vacunación. ¿Estamos? Bueno, acá vuelvo a repetir quiénes son la población de riesgo, o sea, a quién tenemos que saber que puede tener hepatitis, ¿sí? Los hijos de madre con HBs positivo, los contactos familiares, ¿sí? De portadores de HBs antígeno, los que viven en instituciones, pacientes con hemodiálisis, pacientes con trastorno de la coagulación que reciben hemoderivados, pacientes que usan drogas endovenosas, homo y heterosexuales con múltiples parejas, personal que usa como los bioquímicos, ¿sí? Todo lo que sea fluidos. Entonces, todo ese grupo es el grupo de riesgo que yo tengo que saber que esto sí o sí, o tengo que estar atento a que tenga una hepatitis o protegerlos contra la hepatitis, ¿sí? Bueno, acá está la efectividad de la vacuna. Tiene un 90, un 95% de eficacia, o sea, quiere decir que produce buena estimulación antigénica. Y ahí les repite que con 3 dosis, la producción de anticuerpos debe ser mayor de 10 miliunidades por mililitro. ¿Sí? Esto se observó, ¿sí? Esta es que tiene buena respuesta, ¿sí? Y les aclara que si uno quiere hacer una serología previa para saber si tuvo en contacto o no con hepatitis B, no es indicativo, ¿sí? No es de buen criterio, digamos, ¿sí? Bueno, este otro esquema que les voy a decir acá, independientemente de que les dije en pediatría, en el calendario que ustedes tienen, ¿sí? En el caso de que venga un adolescente o un adulto en el cual concurra al servicio de emergencia, por ejemplo, ¿sí? Por algún accidente, por abuso, porque dice que tuvo en contacto con algún elemento contaminado, ¿sí?
entonces yo puedo vacunarlo de estas dos formas, ¿sí? O por ahí viene y dice, la verdad que no sé, porque tengo 20 años y perdí el carnet de vacuna, no tengo a quién preguntarle, etc. ¿Estamos? Entonces hay dos formas de yo protegerlo de hepatitis B. El esquema clásico son 3 dosis. Entonces, yo voy a poner una dosis hoy, que es, hoy es 26 de agosto. Le voy a poner otra dosis el 26 de septiembre, ¿sí? La segunda dosis. Y la tercera dosis va a ir a los 6 meses de la primera, ¿sí? O sea, si yo puse en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, en enero va a ir la tercera dosis, ¿sí? El otro esquema, se llama esquema rápido, voy a hacer 4 dosis, y lo que hago es coloco la primera dosis en agosto, la segunda en septiembre, la tercera en octubre. Y la cuarta dosis la voy a colocar en agosto del año que viene, ¿sí? Doutora, se a persona se olvida de ou não toma a terceira dose do esquema clássico, ou se não toma a quarta dose do esquema rápido, hay que empezar el esquema outra vez ou não? Como é? No, se completa el esquema, doctora. Se completa el esquema. Tá, não importa que passe 2 anos depois que começou No. el esquema. No, se completa el esquema, doctora. Tá, gracias. De todos modos, estos dos esquemas y el clásico y el rápido, acordate que te dije que son para esas personas que ingresan a la emergencia por alguna situación, generalmente de abuso o de contacto con un elemento infectado, que van a quedar bajo control del servicio social y del agente sanitario. O sea que por más que él se olvide, seguramente le va a llegar, ¿sí?, el control del hospital o del centro de salud para colocarle la vacuna, ¿sí? Porque van a quedar registrados estos pacientes, ¿sabes? Está bien. Gracias, doctora. ¿Estamos? Bueno. Estamos entonces con vacuna de hepatitis B. ¿Está todo claro? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay ni una pregunta, nos vemos la semana que viene y vamos a terminar con vacunas, ¿sí? Las otras son más cortitas, ¿sí? Entonces, el próximo miércoles vamos a terminar con el resto de vacunas que nos faltan, ¿sí? Y el viernes vamos a hacer casos clínicos de inmunización. O sea, les voy a ir dando yo un caso clínico de inmunización y vemos cómo resuelven ustedes ese caso clínico, ¿sí? ¿Qué hago, qué no hago? ¿Sí? Para ver si hubo una buena... ¿Es viernes a las 10 también? El viernes va a ser a las 8, ¿sí? Las clases quedan desde la semana que viene, martes, miércoles y jueves, de 8 a 10, y el viernes va a ser de casos clínicos de 8 a 10, ¿sí? Yo por ahora le voy a dar el caso clínico de vacuna, de inmunización, ¿sí?, este viernes, y después la otra semana, de acuerdo a los temas que desarrollemos, le voy poniendo otros casos clínicos, ¿sí? Si alguno después quiere decirme, ponga un caso clínico de algún tipo de patología por ahí que aunque yo no la dé, me dice y yo armo un caso clínico para ver cómo lo resuelvo, ¿sí?
Por ahí algunos temas por ahí que no son, que son frecuentes, así como, no sé, infección urinaria, ¿sí? Neumonía, alguna exantemática si quieren, ¿sí? El lunes vamos tener clase de exantemática. Podría ser esa Bueno, también. Es común. Bueno, por eso. Ahora en el Zoom, cuando nos veamos el miércoles, ustedes me dicen si qué otro caso clínico quieren que les armen para ver si ustedes resuelven cómo responder a ciertas patologías, cuáles son las normativas, ¿sí? ¿Estamos? Por ejemplo, también es importante, esto que vamos a hacer de casos clínicos está bueno porque en la pre-FEO cuando ingresen, ustedes van a estar y son los que tienen que resolver, ¿sí? O sea, qué sé yo, a ver, vamos a estar en pediatría y nos va a entrar un paciente con dificultad respiratoria y yo les digo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer y por qué lo van a hacer, ¿sí? Eso sería ir viendo ya casos clínicos para ir entrando en el tema de estar con el paciente en la pre-FEO. ¿Estamos? Así que si quieren después del miércoles decirme algunos casos, yo voy armando, ¿sí? Dale, doctora, gracias. ¿Está? Gracias, doctora. Bueno, Gracias, doctora. Doutora.